La batalla final por el control de la capital de Libia está a punto de comenzar. Y en Trípoli está el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitando un campo de refugiados. Desde allí hizo un llamado al diálogo. Estoy muy preocupado por los movimientos militares que se producen en Libia y que elevan el riesgo de confrontación. No existe una solución militar. Solo el diálogo interlibio puede resolver los problemas de Libia. Insto a la calma mientras me preparo para reunirme con los líderes libios. Lo cierto es que las fuerzas del este, con el comandante Khalifa Haftar al mando, quienes sus opositores llaman el nuevo Gaddafi, conquistaron un pueblo a unos kilómetros de Trípoli y dio la orden a sus tropas de avanzar. Nuestras fuerzas van hacia Trípoli desde distintas posiciones. Libia está dividido entre la facción que respalda a Occidente con base en Trípoli y las fuerzas de Haftar apoyadas por Rusia y Egipto con base en Bengasi. Al sur, varias facciones donde se cree también tiene presencia el Estado Islámico se disputan el territorio. Y en medio de esas campanas de guerra, miles de migrantes, la mayoría provenientes del África subsahariana, esperan su suerte. El centro tiene una capacidad adaptativa de 4.000 inmigrantes. De ellos, 800 o 900 fueron deportados en las últimas semanas. Las Naciones Unidas han intentado mediar en el conflicto y los dos generales se habían reunido en Abu Dhabi para discutir sobre el poder. Pero el ritmo de Haftar y sus aliados parece llegar a un punto de no retorno. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por seguir mi canal de YouTube, Sheikh Dieng Official, en donde intento siempre dar mi punto de vista de manera muy humilde sobre eventos que pasan en el mundo. Hoy estoy aquí para hablar de un tema muy interesante sobre Libia, ¿vale? Yo creo que es un tema que va a interesar a los españoles y también a los italianos, porque es un tema que tiene un lazo con la inmigración. La inmigración en España, la inmigración en Italia. De momento la situación en Libia es caótica, es una situación realmente tensa, y yo veo en esta situación otra invasión migratoria hacia Europa, y particularmente hacia España e Italia. De momento en Siria hay dos gobiernos. Un gobierno que está en la parte este, dirigido por un hombre que se llama Khalifa Haftar, y un gobierno que está en la parte oeste, dirigido por un hombre que se llama El-Serraj, Fayez El-Serraj. Lo más gracioso en esta situación, es que a mí me cuesta entenderlo, es que tenemos dos gobiernos. Un gobierno reconocido por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que es el gobierno que está en la parte oeste, en Trípoli, la capital de Libia. Y otro gobierno no reconocido por la ONU, pero reconocido por los Estados Unidos y Francia, Egipto y otros países del Golfo. Es una situación surrealista, es que yo alucino. Tenemos dos países importantísimos a nivel económico, a nivel diplomático, a nivel militar, que son Francia y los Estados Unidos, que están apoyando un gobierno que está en la parte este de Libia, que no es reconocido por la ONU. A mí me cuesta entenderlo. Si Francia y los Estados Unidos son países de la Unión, de la Organización de Naciones Unidas, no puede ser que esos dos países se nieguen a reconocer un gobierno reconocido por la ONU que está en la parte oeste, en Trípoli, en la capital. Nos dijeron en el año 2011, durante la invasión de Libia, hay que decirlo así, es una invasión, por los países occidentales, particularmente por Francia, porque en el año 2011 Obama no quería tomar un riesgo de llevar a cabo esta misión, que era tumbar el gobierno de Gaddafi y cambiar drásticamente la situación política de este país. Y Obama, ya que no pudo hacerlo, porque quería un segundo mandato en el año 2012, tenía que ir por otro mandato, y sabía perfectamente que una intervención militar norteamericana en Libia le podía costar un segundo mandato. Entonces, él confió la misión a un tío que se llama Sarkozy, expresidente de Francia,
un tío que no entiende absolutamente nada, un tonto, que estaba muy contento diciendo a los libios: nosotros vamos a tumbar este gobierno, una vez tumbado este gobierno, nosotros os vamos a traer la democracia, la estabilidad política. Mentira, mentira. El señor Gaddafi fue matado en el año 2012, el gobierno de Gaddafi tumbó y empezó una guerra civil en Libia, y ahí dos gobiernos nacieron. Un gobierno que está en la capital, en Trípoli, que manda, que dice que yo soy el gobierno legítimo, reconocido por la ONU, y un gobierno que está en la parte este, dirigido por un tío que se llama Khalifa Haftar, quien ayudó a Gaddafi a hacer un golpe de Estado en el año 1969. Gaddafi hizo un golpe de Estado que tenía un éxito, porque a partir de 1969 el rey de Libia, el rey Idris, se marchó, y Gaddafi desde 1969 fue el hombre fuerte, digamos, el hombrón de este país que se llama Libia. El propio Haftar le ayudó a tumbar de Libia para proclamar una república libio, y este mismo Haftar intentó tumbar el gobierno de Gaddafi para ser el presidente de este país. Gaddafi descubrió la conspiración y Haftar se fue del país, se marchó, huyó del país y se fue a Chad, un país africano que está cerca de Libia. Luego Chad le extraditó hacia Libia y ahí se fue a la cárcel durante 20 años. Y luego tuvo el exilio para irse a los Estados Unidos. Una vez en los Estados Unidos estaba en el estado de Virginia, donde trabajó con la CIA, la agencia de inteligencia, digamos, de los Estados Unidos, que es muy importante, y él fue una personalidad importantísima para los Estados Unidos, porque a partir de las informaciones, de los datos que les daba, tenían la posibilidad de poder organizar una sublevación en Libia y tumbar el gobierno de Gaddafi. Este tío hoy es el tío reconocido por Francia y los Estados Unidos. Y el tío que no es reconocido por la ONU. Es que la situación es preocupante, porque está claro que detrás de este tío hay dos potencias políticas, geopolíticas importantísimas, a nivel militar, a nivel económico. Yo, desde hace 2 o 3 días, hice un comentario, un análisis en mi diario digital, que se llama Le Courrier du Soir, muy leído aquí en Francia, diciendo que Francia y los Estados Unidos están preparando una guerra civil en Libia. Y yo, a partir de este análisis, bueno, informándome un poquito, descubrí que el gobierno que está en Trípoli, que es reconocido por la ONU y no reconocido por Francia, había descubierto que Francia había dado luz verde a Haftar para atacar el gobierno reconocido por la ONU y para luego controlar el país. Y el gobierno que está en Libia, que está en Trípoli, en la capital, está muy cabreado por la actitud de Francia, y está diciendo que Francia está apoyando al rival que está en la parte este del país, con el único objetivo de poder luego tener poder compartir el pastel, el petróleo que tiene Libia, que es muy importante. Lo que a mí me preocupa un poco es que a partir de ahí tendremos otra invasión migratoria importantísima en Europa. ¿Vale? A partir de la guerra civil de Libia del año 2011, Libia se convirtió en la puerta de entrada en Europa. Gaddafi lo había dicho antes de su muerte. Si ellos me matan, lo había dicho, si ellos me matan, mi país se transformará en la puerta de entrada en Europa, y tenía razón.
tras la caída de Gaddafi, tras su muerte, Libia fue el país, digamos, la puerta de entrada de Europa. Los migrantes desde África, desde Oriente Medio, desde todos los países en el mundo, tenían que pasar por Libia, porque ahí tenían la posibilidad fácil y rápidamente de entrar en este continente que se llama Europa. Con todo lo peligro que eso significa, ¿vale? Porque cuando los migrantes entran en Europa, es que hay detrás de la entrada de esos migrantes una realidad que a veces los medios de comunicación no quieren decir. Es que hay africanos, hay árabes, hay de todos, y también hay una infiltración de grupos terroristas. Estado Islámico, Al-Qaeda, mandan a unos tíos a infiltrarse en este grupo, a colarse en estos grupos para poder entrar en Europa y luego crear digamos, fomentar atentados y matar a la gente que no comparte la misma ideología que ellos. Es muy grave lo que está pasando. Y lo que a mí me preocupa es que de momento los partidos de extrema derecha, que tienen un serio problema con la inmigración ilegal, y lo entiendo, tienen razón, porque cuando hay 400 o digamos más de 400 personas que entran cada 2 o 3 años en tu territorio de manera totalmente ilegal, esto a lo largo del tiempo puede acarrear una situación social muy difícil, muy complicada, ¿vale? Porque son tíos que llegan en España o en Italia sin ningún conocimiento de la cultura de este país, sin ningún conocimiento de la civilización de este país, a quienes no les importa un poquito hablarle castellano, y quienes a veces tienen un serio problema con la religión católica, que es una religión muy importante en el mundo occidental. A partir de ahí fomentamos una guerra de civilización querida por los globalistas. Están abriendo las fronteras, pero de manera muy sutil. Porque si tú dices, tenemos que abrir las fronteras para que todo el mundo entre, esto va a provocar una reacción violenta del pueblo. Y de momento los pueblos están muy cabreados, España, Italia, Francia, con la inmigración, con el tema de la inmigración. ¿Por qué abrimos nuestras fronteras para que entre gente que no comparte nuestra cultura, que no comparte nuestra civilización y que además quiere destruirnos? Para hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? Los globalistas, que son muy inteligentes, han dicho, mira, nosotros tenemos que desestabilizar, tenemos que crear el caos en los países muy cercanos a Europa, para luego poder utilizar esos países como medio para acelerar la entrada masiva de personas que no son europeos, árabes, negros y de otras culturas, para luego fomentar la guerra civil que queremos en Europa. Y luego también abaratar un poco los sueldos, porque un tío que llega en España con un salario de 800 euros está contentísimo, mientras que el mismo trabajo que está haciendo un español que lo hace pedirá mucho más que esto. Hay también una voluntad de destruir el mercado laboral, y de también crear una situación social muy difícil con la xenofobia, con el racismo que van ganando terreno. Esta situación es muy preocupante ahora mismo. La situación que está pasando en Libia, yo lo había dicho desde hacía unos años. En el año 2013 me invitaron en una conferencia en Francia, en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Montpellier. Era una conferencia de periodistas de todo el mundo, de Europa, de África, de Asia, de todo. Yo tomé la palabra y les decía, vosotros habéis dicho que una vez Gaddafi caído, una vez el gobierno de Gaddafi tumbado, tendremos una Libia muy democrática, muy estable política y económicamente. Es que no es verdad. Hoy la situación en Libia es muchísimo más grave que la situación durante la época de Gaddafi. Porque durante la época de Gaddafi teníamos a un dictador, pero teníamos también un poco de orden en el país. Había una persona que estaba mandando. Hoy en Libia nadie está mandando. Hay grupos armados, hay milicias armados que son terroristas en la parte este y en la parte oeste. Si esta es la Libia que
Francia nos prometió es una mierda integral. Yo lo había dicho en un discurso y me aplaudieron, pero por desgracia no me escucharon. Me aplaudieron y al final de esta conferencia hay muchos periodistas que venían a verme, hablando conmigo, intercambiando contactos y todo. Fue en el año 2013. Hoy la situación en Libia me ha dado razón. Es que hoy Francia, los Estados Unidos, han dejado retratado a la ONU, que ha demostrado hoy mismo que no significa absolutamente nada. En el año 2003, los Estados Unidos atacaron a Irak diciendo que hubo armas de destrucción masiva. Nada de nada. Unos años más tarde se dio cuenta que fue una mentira preparada por los neoconservadores, George Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Colin Powell, Condoleezza Rice y los demás, para poder atacar un país que se llama Irak, porque la agenda, lo conocemos todo, la agenda es que vamos a debilitar los países que están muy cercanos a Israel, porque el problema es Israel. Vamos a debilitar a los países muy cercanos a Israel para luego dar a Israel la posibilidad de poder erigirse como el patrón de esta parte del mundo. Tumbaron el gobierno de Irak, de Saddam Hussein, mataron a Saddam Hussein de manera totalmente salvaje. Luego lo hicieron con Gaddafi en el año 2011, tras provocar la revolución árabe, y hoy la situación es peor. Es peor. Tenemos una Libia en la que mandan dos grupos. Un grupo en la parte este, dirigido por un ex agente de la CIA que se llama Haftar, apoyado financiera y militarmente por Francia y los Estados Unidos. Y de otro lado tenemos un gobierno que dice que tiene el reconocimiento de la ONU, pero en realidad que no pinta absolutamente nada. Lo que digo es que ante esta situación, yo creo que los partidos de extrema derecha en Europa no deben perderse la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa, diciendo que sí, las intervenciones militares en una parte de África, sobre todo en la parte de África de norte, lo que llamamos el Magreb, los países árabes, que están un poquito más cercanos a Europa, si esas intervenciones militares no se paran, es que va a ser muy difícil controlar la inmigración masiva. Y yo creo que dentro de unos meses o dentro de unos años, si la situación en Libia no se arregla, yo creo y veo que tendremos otra invasión migratoria mucho más violenta, mucho más importante y mucho más grave. Hoy partidos como Vox, partidos como el partido italiano de Salvini y otros partidos de extrema derecha que tienen un serio problema con la inmigración, hoy no deben perderse la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y decir basta, basta. Nos prometieron una Libia libre, democrática, próspera. Hoy tenemos una mierda integral, una mierda integral totalmente en manos de las potencias europeas, Francia, Inglaterra de momento no sé si forma parte de este proyecto, y los Estados Unidos, con el único objetivo de poder luego apoderarse del petróleo. Con el único objetivo de luego poder apoderarse del petróleo. Es una vergüenza. Hoy, si no hacemos nada, si no actuamos, yo creo que dentro de unos meses, de unos años, tendremos una invasión migratoria muy importante en Europa. Y yo creo que nadie va a ganar. No gana absolutamente nadie. Y los partidos de extrema derecha, que están muy preocupados por la inmigración, y lo entiendo, deben hoy hacerlo todo para decir basta con esas intervenciones militares, basta con esta política de mierda que solamente sirve para unas multinacionales, unos líderes políticos que van a obtener el control del petróleo, pero que van a exponer su población en una situación mucho más difícil, porque si atacas a Libia,
abres la puerta de Europa a los africanos, a los árabes y también a los yihadistas, a los terroristas. Esta situación no puede ser una buena situación para el pueblo europeo. Entonces, hoy mismo la situación es esta y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decir basta con esta política neocolonial, con esta política de mierda desde Washington, desde París. Y yo creo que los movimientos de extrema derecha tienen la obligación de actuar y de actuar rápidamente antes que sea tarde. Muchas gracias a todos. Volver aquí para comentar esta situación. La estoy observando cada día para ver un poco lo que está pasando. Hago artículos de prensa, la gente me está leyendo. Hice un análisis de esta situación desde hace 2 días. Fue compartido en las redes sociales aquí en Francia y sobre todo en Facebook, advirtiendo a la gente de lo que nos espera. Nos espera un caos en Libia, nos espera una guerra civil en Libia, nos espera una migración ilegal masiva en Europa por culpa de 2 tíos que hoy están buscando controlar el petróleo de Libia, olvidándose claramente de lo que puede pasar, al pueblo de Libia y al pueblo de Europa, con una inmigración masiva que no va a ayudar a nadie, con la entrada, la infiltración de grupos terroristas en esos movimientos, en esos, digamos, grupos de inmigrantes, con una situación mucho más inestable en los años que vienen. Yo creo que la situación es realmente preocupante. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Adiós.